Max, un perro mestizo de ojos brillantes, vivió sus primeros años en lo que parecía ser un hogar lleno de cariño y protección. Durante su infancia, era un compañero inseparable de los niños, corriendo por el jardín, jugando y siendo parte de una familia que lo veía como un miembro más. El sonido de las risas, los abrazos y la sensación de calor humano eran lo que más le gustaba. Pero, como sucede con muchas historias tristes, esa felicidad no duró para siempre. Con el paso de los años, las cosas empezaron a cambiar. La casa, que antes era un refugio de risas y juegos, se convirtió en un lugar de silencios incómodos y ausencias. La familia de Max comenzó a alejarse. Las largas horas de trabajo, las discusiones entre los padres, y la creciente indiferencia hacia él hicieron que Max empezara a sentir algo extraño en su pecho, una sensación de abandono, de estar perdiendo su lugar en el corazón de aquellos que lo habían amado. Un día, sin previo aviso, Max fue llevado al auto por sus dueños, quienes lo habían cuidado desde que era un cachorro. Pensó que era solo otro paseo, una aventura más, pero esta vez las cosas serían diferentes. Con una cadena atada a su cuello, Max fue llevado a un lugar que no conocía, un lugar vacío y frío, al borde de la ciudad. Cuando el automóvil se detuvo, Max miró a su alrededor confundido. Un campo vacío, una carretera solitaria y un paisaje que nunca había visto. Sus dueños le dieron una última caricia, una caricia fría, vacía de afecto, antes de abrir la puerta del auto. Max, lleno de confianza, salió al exterior, pero en ese momento, cuando intentó mirarlos, ya no había calor en sus ojos. Solo había una fría indiferencia. Sin decir una palabra, los dueños de Max se dieron vuelta, se subieron al coche y se alejaron a gran velocidad, dejando atrás a un perro que, aún sin entender, intuía que algo terrible estaba ocurriendo. Max observó cómo el coche se perdía en la distancia. Durante un momento, se quedó allí, parado en medio de la carretera, mirando el lugar por donde había desaparecido su familia. Un nudo se formó en su estómago, y una sensación de miedo y soledad invadió su pequeño corazón. Las voces de sus dueños ya no se escuchaban, el sonido del motor del coche ya se había desvanecido. Solo quedaba el silencio, un silencio ensordecedor, y el eco de una puerta cerrándose de golpe. Se quedó allí durante horas, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. No entendía por qué lo habían dejado atrás. Max se preguntaba si había hecho algo mal, si había fallado en algo. ¿Acaso su presencia ya no era importante para ellos? La confusión lo embargaba mientras caminaba, sin rumbo, por la carretera polvorienta. A medida que las horas pasaban y el sol se iba ocultando, Max empezó a sentirse más y más perdido. Las calles, antes conocidas y llenas de vida, ahora parecían extrañas y hostiles. Cada vez que se acercaba a una casa, veía que las puertas se cerraban rápidamente, como si su presencia fuera algo no deseado. En su corazón, sentía que ya no tenía un lugar al que llamar hogar. Las personas lo miraban de lejos, algunas lo ignoraban, otras incluso lo rechazaban, pero ninguna le ofrecía lo que más necesitaba, un poco de compasión. Max comenzó a caminar sin dirección, buscando algo que pudiera llenar el vacío que sentía. Las noches eran las más difíciles. El frío lo envolvía por completo, sus huesos ya débiles debido a la falta de comida, y su pelaje, que antes había sido suave y brillante, ahora estaba sucio y desordenado. La lluvia comenzó a caer con fuerza, empapándolo por completo. Pero Max, con su espíritu inquebrantable, no se rindió. A pesar de todo, seguía buscando, como si su cuerpo y su alma todavía esperaran encontrar algún rastro de lo que una vez fue su vida. Cada vez que encontraba algo para comer, como restos de comida en la basura o pedazos de pan olvidados en la acera, sentía que estaba un paso más cerca de poder continuar. Sin embargo, aunque su estómago se llenaba momentáneamente, la tristeza que sentía en su corazón no desaparecía. Max no quería sobrevivir solo de esa manera. Quería volver a sentir el amor, la calidez y la seguridad que una vez tuvo. Pero, en el fondo, sabía que esas eran cosas que ya no podía esperar. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Max vagaba sin rumbo fijo, sufriendo el desdén de los humanos y buscando comida donde fuera posible. En su alma, algo comenzó a apagarse. La esperanza de que alguna vez regresaría a su hogar se desvaneció poco a poco.
Las cicatrices de su abandono comenzaron a formarse, no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu. A veces, cuando la luna llena iluminaba el cielo, Max se tumbaba en un rincón, mirando las estrellas, preguntándose si alguna vez volvería a ser feliz. Pero esa pregunta ya no tenía respuestas, y cada vez que intentaba dormir, el peso de la soledad lo mantenía despierto, rodeado solo por el viento que pasaba, susurros invisibles que le recordaban que ya no pertenecía a nadie. Sin embargo, incluso en medio de la tristeza más profunda, Max no dejó que su corazón se endureciera por completo. En su interior, algo aún brillaba, aunque débilmente. A pesar de todo lo que había sufrido, seguía siendo el mismo perro leal que alguna vez amó con toda su alma a aquellos que lo habían abandonado. Y aunque ya no tenía un hogar, una familia o una vida segura, Max mantenía su esperanza, esa pequeña chispa que le recordaba que quizás, solo quizás, algún día encontraría la paz que tanto anhelaba. Y fue en ese momento, cuando las cosas parecían más oscuras, cuando ya no quedaba ninguna respuesta para él, que el destino empezó a mover sus piezas de una manera inesperada. El viaje de Max, aunque lleno de dolor y sufrimiento, estaba lejos de terminar. La historia del perro que había sido olvidado por su propia familia estaba a punto de dar un giro que cambiaría su vida para siempre. Max continuaba su vagabundeo por las calles, un perro perdido que ya no sabía cuál era su propósito. La ciudad, que antes le había parecido un lugar lleno de promesas y amor, ahora era solo un laberinto de indiferencia y dolor. A cada paso que daba, sentía como el peso de la soledad se hacía más grande, más pesado, más insoportable. Ya no quedaban risas ni caricias, solo miradas esquivas y el sonido de las puertas cerrándose con rapidez, como si fuera un peligro. La vida en la calle no era fácil. Cada día era una lucha constante por encontrar algo de comida, por evadir las miradas hostiles de los transeúntes que lo veían como una molestia. En las mañanas, los contenedores de basura eran su única fuente de sustento. Max no tenía más opción que hurgar entre los restos de la comida que otros desechaban. Pero incluso eso era una lucha. A veces, otros perros más agresivos llegaban antes que él, disputándole los restos con gruñidos y peleas por cada trozo de pan, cada pedazo de carne. No importaba cuánto se esforzara, siempre parecía ser el último en la fila. El hambre se volvió su compañera constante, pero no era solo eso lo que lo afectaba. El frío de la noche se colaba por su pelaje sucio y maltrecho, congelando sus huesos, helando su alma. Las lluvias le calaban hasta los huesos, y el viento cortante lo hacía temblar en los rincones más solitarios de la ciudad. La oscuridad de la noche parecía ser su único refugio, aunque en su interior, el miedo lo acompañaba. Ya no tenía un lugar donde sentirse seguro, donde se sintiera protegido. La vida le había dado la espalda, y la crueldad de los humanos lo había dejado marcado. Max comenzó a perder la esperanza. Durante las primeras semanas, había intentado resistir, había seguido adelante con la esperanza de que algo cambiaría, de que algún día encontraría una mano amiga, una voz que lo llamara por su nombre, una mirada que lo mirara con cariño. Pero esa esperanza se desvaneció, como la luz del sol al final del día. Ya no tenía fuerzas para seguir buscando. Su cuerpo estaba agotado, su mente, rota. Un día, mientras vagaba por un barrio que le era extraño, Max encontró algo diferente. Era una calle poco transitada, rodeada de casas grandes y jardines cuidados, y una pequeña tienda en la esquina. Desde la ventana de la tienda, un hombre lo observaba. Max, como siempre, trató de evitar la mirada de los humanos, sabiendo que lo que menos deseaban era ver a un perro sucio y desnutrido. Pero algo en el rostro de ese hombre lo hizo detenerse. No era una mirada de desdén, ni de indiferencia. Era algo más. Algo que Max no había visto en mucho tiempo, compasión. El hombre abrió la puerta de la tienda y se acercó lentamente hacia él. Max dio unos pasos hacia atrás, temeroso. Estaba acostumbrado a que la gente lo rechazara, lo ignorara, o incluso lo ahuyentara. Pero este hombre no parecía tener malas intenciones. Max, desconcertado, lo observó con cautela, esperando ver un gesto de desdén, un movimiento brusco, pero nada de eso ocurrió. El hombre se agachó, y con una sonrisa tranquila, le tendió la mano. Max no entendía. No sabía qué hacer. En ese momento, su cuerpo estaba tan debilitado que no podía moverse con rapidez,
pero algo en su interior le dijo que podía confiar en él. Se acercó lentamente, olfateando la mano del hombre, y en un gesto de desesperación y de necesidad, permitió que lo tocara. El hombre acarició su cabeza con suavidad, como si reconociera el dolor que Max llevaba dentro. «Pobre animalito», murmuró. Max sintió una extraña calidez en su pecho, como si por un breve momento pudiera volver a sentirse vivo, como si una pequeña chispa de esperanza se encendiera en su corazón. El hombre lo miró con ojos amables y, de repente, Max entendió. Ese hombre no solo veía un perro perdido, sino un ser que había sufrido. Sin pensarlo demasiado, el hombre se levantó y entró en la tienda. Max, con una mezcla de cautela y esperanza, lo siguió. Dentro de la tienda, el hombre comenzó a preparar algo. Max lo observaba desde la puerta, esperando pacientemente. En pocos minutos, el hombre salió con una pequeña caja de cartón que contenía comida y agua. Max se acercó, sin poder evitarlo. El olor a comida fresca lo embriagó, y por primera vez en mucho tiempo, sintió el alivio de llenar su estómago vacío. El hombre lo observó mientras comía, con una sonrisa triste. No decía nada, pero su mirada transmitía una comprensión profunda de lo que Max había pasado. Esa noche, Max pasó la noche en un pequeño rincón de la tienda, rodeado de un calor que nunca había experimentado en la calle. El hombre le había ofrecido un lugar seguro para descansar, y Max se acurrucó allí, finalmente sintiéndose a salvo, aunque solo fuera por un momento. El hombre no lo obligó a quedarse ni le pidió nada a cambio. Era simplemente un hombre que había visto a un perro roto, un perro perdido, y había decidido darle una oportunidad. Max se despertó al día siguiente con un nuevo propósito. Aunque las cicatrices del abandono seguían marcando su alma, algo había cambiado. La amabilidad de ese hombre había hecho despertar una pequeña llama de esperanza en su interior. Ya no era solo un perro vagabundo. Había algo más, algo que lo impulsaba a seguir adelante, a no rendirse, a seguir luchando por un futuro que aún no conocía. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Max sentía que tal vez, solo tal vez, el destino le estaba dando una segunda oportunidad. Sin embargo, Max no sabía que esta pequeña muestra de bondad era solo el principio de un camino que cambiaría su vida para siempre. El hombre no era un desconocido cualquiera. Él era un veterinario, alguien que dedicaba su vida a sanar a los animales, y sin saberlo, Max había dado un paso hacia un futuro lleno de luz, un futuro que estaba por descubrir. La vida de Max, aunque llena de sufrimiento, seguía avanzando. A pesar de haber encontrado un pequeño refugio en la tienda del veterinario, el perro sabía que aún quedaban muchos días difíciles por delante. Los recuerdos de las calles, de la fría indiferencia de los humanos, de la lucha diaria por encontrar algo para comer, no desaparecían tan fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, podía oler la podredumbre de los basureros y escuchar los gruñidos de otros perros peleando por el último trozo de comida. Esa era la realidad que había dejado atrás, pero la cicatriz de ese abandono seguía en su alma. El veterinario, llamado Dr. Luis, se encargaba de él con una dedicación que Max nunca había experimentado antes. Aunque Max se había acostumbrado a la soledad y la indiferencia, algo en la mirada de Luis le daba la seguridad de que había algo más allá de la oscuridad que había vivido. Durante los primeros días, Max se mostró cauteloso, observando al veterinario desde la distancia, pero Luis no apresuró el proceso. Sabía que el perro tenía miedo, que su confianza había sido rota muchas veces antes. Así que lo dejó ser. Le dio comida, le ofreció agua fresca, y le dio el espacio necesario para adaptarse. Pasaron los días y Max comenzó a sentirse mejor, aunque su cuerpo seguía siendo frágil y delgado. El doctor Luis lo alimentaba con especialidad, sabiendo que el perro no solo necesitaba comida, sino también cuidados emocionales. Las cicatrices de Max no eran solo físicas, su alma, también, estaba herida. Por las noches, cuando el veterinario lo acariciaba suavemente, Max sentía una conexión profunda, algo que jamás había conocido en las calles. Su cuerpo, marcado por las huellas del sufrimiento, comenzaba a sanar, pero su mente seguía aferrada al dolor del abandono. Sin embargo, había algo en el que aún no se rendía. Durante esas noches en las que Max se quedaba acurrucado en su rincón, el veterinario lo observaba con una mezcla de tristeza y esperanza.
Sabía que el perro había sufrido más de lo que cualquier ser humano debería experimentar, pero también sentía que Max tenía una fuerza interior impresionante, una resiliencia que pocos seres vivos poseen. El doctor Luis estaba determinado a darle una segunda oportunidad a Max, a devolverle la confianza que había perdido en los seres humanos. A medida que los días pasaban, la transformación de Max se volvía más evidente. Ya no era el perro desnutrido y asustado que había llegado a la tienda. Había comenzado a recuperar su fuerza física y su espíritu, aunque seguía siendo reservado y cauteloso. Pero hubo un momento, una mañana temprana, cuando Max sorprendió a Luis. El veterinario había llegado a su tienda como todos los días, dispuesto a revisar su clínica y atender a los animales que necesitaban ayuda. Max, que siempre lo observaba desde el rincón donde descansaba, se levantó lentamente. Luis no lo vio en un principio, ya que estaba ocupado organizando algunos papeles. Sin embargo, en cuanto levantó la vista, se dio cuenta de que Max no estaba en su rincón habitual. El perro, con sus ojos brillantes y su pelaje aún sin del todo restaurarse, se acercó tímidamente al veterinario. Luis se agachó lentamente, sin hacer movimientos bruscos, para no asustar al animal. Max, después de un breve momento de duda, dio un paso hacia él. Luis sonrió suavemente, sabiendo que ese pequeño paso significaba mucho para Max. El perro se detuvo justo frente a él y, por primera vez desde que llegó, permitió que el veterinario lo acariciara. La piel de Max aún era frágil, pero la suavidad de la caricia hizo que el perro relajara su cuerpo y dejara de temblar, algo que no había experimentado en tanto tiempo. Era una señal de que la barrera de desconfianza que había levantado a su alrededor comenzaba a desmoronarse. El doctor Luis sabía que aún faltaba mucho para que Max se sintiera completamente seguro, pero este gesto de acercarse sin miedo fue un avance significativo. Esa pequeña interacción, tan simple, pero tan significativa, tocó el corazón de Luis de manera profunda. Era como si el perro estuviera empezando a comprender que, finalmente, había encontrado a alguien en quien podía confiar. El veterinario no dudó en continuar brindándole cuidados y cariño. Cada día Max pasaba más tiempo afuera, disfrutando del sol que nunca había conocido en las calles. Luis lo dejaba explorar el pequeño jardín detrás de su tienda, siempre vigilante pero sin interferir demasiado. Era importante que Max comenzara a descubrir su nuevo entorno, un espacio seguro, lejos de las calles frías y solitarias. Por las noches, Max ya no se acurrucaba en su rincón solo por miedo, sino porque había aprendido a disfrutar de la compañía de Luis. El veterinario, después de un largo día de trabajo, se sentaba en una silla cerca de él, y Max, como si sintiera que ese momento era el adecuado, se acercaba y descansaba cerca de sus pies. Era un gesto tímido, pero significativo. Max comenzaba a entender que no todo el mundo le haría daño, que no todos los humanos eran como los que lo habían abandonado. Había algo más allá del dolor que había conocido, algo que valía la pena descubrir. Pero la verdadera prueba llegó una mañana cuando Luis decidió llevar a Max a su consulta veterinaria, a un lugar donde podría conocer a otros animales. Max había sido tan retraído al principio que nunca había interactuado con otros perros. Estaba tan acostumbrado a la soledad que la idea de estar en medio de otros animales le causaba cierto estrés. Sin embargo, Luis pensó que sería útil para Max socializar y, tal vez, descubrir que el mundo no solo estaba lleno de dolor. Al principio, Max se mostró nervioso, olfateando el aire con cautela mientras observaba a los otros perros. Algunos eran jóvenes y juguetones, otros más viejos y tranquilos, pero todos parecían estar felices de ver a un nuevo perro en la clínica. Max, a pesar de sus miedos, comenzó a acercarse lentamente a ellos. Un pequeño perro de orejas caídas se le acercó primero. Max, aún desconcertado, lo miró y, por un instante, no sabía qué hacer. Pero entonces, el pequeño perro movió la cola y, de manera juguetona, trató de olfatear su cara. Fue entonces cuando Max, con una valentía que desconocía en sí mismo, dio un paso hacia adelante y permitió el contacto. Era una pequeña victoria, pero una victoria significativa para un perro que había estado solo y asustado durante tanto tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, Max sonrió, aunque solo fuera en su corazón. El miedo comenzaba a desvanecerse, y la sensación de pertenecer a algo, a un mundo donde los animales podían ser felices y seguros,
comenzó a tomar forma en su mente. El proceso no sería rápido, pero Max ya no estaba solo. Había comenzado a sanar, física y emocionalmente, y su viaje, aunque largo, comenzaba a tomar un rumbo esperanzador. El veterinario lo observaba desde la distancia, sonriendo para sí mismo. Sabía que Max no solo estaba recibiendo cuidados médicos, sino también una lección de vida, la lección de que, aunque el dolor es inevitable, el amor y la compasión pueden curar incluso las heridas más profundas. Con el paso de los días, Max comenzó a mostrar signos de una transformación profunda. El proceso de recuperación, aunque largo, ya estaba dando frutos visibles. Su pelaje, que antes había sido opaco y sucio, comenzaba a recuperar un brillo saludable. La piel, marcada por cicatrices de su vida en las calles, ahora se volvía más suave, y sus ojos, antes apagados y llenos de tristeza, empezaban a reflejar una chispa de vida que hacía tiempo había perdido. Aún quedaban momentos de inseguridad, pero el cambio era innegable. El Dr. Luis, al observar esta evolución, sentía una mezcla de satisfacción y gratitud. Cada vez que veía a Max recuperar fuerzas, comprendía que, aunque él solo había sido un observador en esta recuperación, había sido fundamental en la vida del perro. Luis se convirtió en el refugio de Max, el único ser humano en el que realmente podía confiar. Sin embargo, sabía que el perro aún tenía mucho miedo de los demás y que el proceso de sanar completamente su alma llevaría más tiempo. Una mañana, cuando Max despertó del profundo sueño en el que se había sumido la noche anterior, notó algo diferente. No era el sol el que entraba por la ventana, ni el sonido del tráfico que siempre había estado presente, sino una presencia más cercana. El Dr. Luis lo estaba mirando con atención desde la puerta, como si esperara algo. Max se levantó lentamente, estirándose con suavidad, y se acercó al veterinario con cautela. No era la primera vez que Luis estaba allí, pero esa mañana había algo especial en su mirada. Luis, al verlo acercarse, sonrió con calidez y lo acarició en la cabeza, un gesto que, en el pasado, habría causado que Max se apartara rápidamente. Pero esta vez fue diferente. Max permitió que el veterinario lo tocara, un pequeño paso en su proceso de recuperación emocional. De alguna manera, ese toque suave y reconfortante le dijo que todo estaría bien, que no estaba solo, que había alguien dispuesto a cuidarlo. El veterinario se agachó y le habló con voz suave, casi como si le hablara a un amigo cercano. Ya no estás solo, Max. Te lo prometo. Aunque Max no comprendía las palabras, entendía el tono, el amor que se derramaba de esas simples frases. Había algo en la forma en que Luis le hablaba que lo hacía sentir seguro, amado, incluso cuando su mente aún luchaba por confiar completamente. En ese momento, Max sintió una paz que hacía tiempo no experimentaba. Luis decidió llevar a Max a una consulta con otro veterinario especializado en comportamiento animal. Aunque Max ya había demostrado grandes avances, el Dr. Luis sabía que para que Max pudiera adaptarse completamente a una vida normal, necesitaba entender y superar el miedo a los otros perros y, en general, a los seres humanos que no fueran él. Esta decisión fue importante, y Luis la tomó con el mismo amor y paciencia que había aplicado en su trato con Max desde el principio. El camino hacia la consulta fue diferente a lo que Max había conocido en sus días de vagabundeo. No había calles sucias ni personas que lo miraran con desdén, solo el sonido del coche y la calma que emanaba de su nuevo dueño. Cuando llegaron a la clínica especializada, Max mostró signos de nerviosismo. Aunque había progresado mucho, aún sentía incertidumbre ante la idea de encontrarse con otros perros, peor aún, con desconocidos. Al ingresar a la clínica, Max fue recibido por una mujer que, al igual que Luis, tenía una energía tranquila y segura. Ella le habló con dulzura, ofreciéndole golosinas y manteniéndose a una distancia prudente. Max, aunque cauteloso, comenzó a calmarse. No podía evitar sentir la tensión de sus músculos, pero lo que sentía era diferente, era un miedo que ya no lo paralizaba, sino que lo mantenía alerta. Su cuerpo ya no reaccionaba con agresividad, sino con una cautela aprendida de las lecciones que el Dr. Luis le había dado. En la consulta, Max fue observado de cerca por el otro veterinario, quien verificó su salud general y también se centró en su comportamiento. A lo largo de la sesión, Max comenzó a relajarse poco a poco. La interacción con otros perros en la sala, que inicialmente había sido desconcertante,
terminó siendo una experiencia más positiva de lo que él había imaginado. Los otros perros, que estaban bajo el cuidado de la clínica, no representaban una amenaza. No eran como los perros callejeros que Max había conocido en su vida pasada. Estos perros eran amables, y algunos incluso se acercaron a Max con gestos amistosos. Max comenzó a entender que no todos los perros eran agresivos ni peligrosos. Tras la consulta, Luis sintió una satisfacción inmensa al ver cómo Max se estaba abriendo, aunque lentamente, a nuevas experiencias. Sabía que el proceso no iba a ser rápido ni fácil, pero cada avance, por pequeño que fuera, significaba mucho. Al salir de la clínica, Max ya no estaba tan tenso. Caminaba con más confianza, sus pasos ya no eran tan dubitativos. Había empezado a comprender que el mundo podía ser un lugar más amable, un lugar lleno de posibilidades, si tan solo se permitía confiar un poco más. Esa noche, Max regresó a la tienda, su refugio. Se acostó en su rincón, pero esta vez algo era diferente. Se sintió más relajado, más tranquilo. Ya no solo estaba aprendiendo a confiar en los humanos, sino que también comenzaba a aceptar la idea de que podría haber otros seres vivos que no representaran una amenaza. El miedo, aunque todavía presente en su interior, ya no dominaba su vida. Max había comenzado a dar pasos hacia su sanación emocional, y con cada uno de esos pasos, se sentía más libre. El Dr. Luis, al observar los avances de Max, comprendió que, aunque su rol como cuidador y protector era esencial, lo más importante era que Max había comenzado a sanar por su propia voluntad. Ya no se trataba solo de los cuidados médicos o de ofrecerle un refugio. Max, a su manera, estaba tomando control de su vida nuevamente. El dolor y el miedo que había experimentado en las calles no desaparecerían de inmediato, pero estaba comenzando a ver el mundo a través de nuevos ojos. Unos ojos que, aunque marcados por el sufrimiento, empezaban a vislumbrar la luz nuevamente. Con el paso de los días, Max comenzó a socializar más con los otros perros en la tienda, e incluso se acercaba más a las personas que venían a la clínica. Aunque aún quedaban muchos desafíos por delante, el cambio en Max era tangible. Su historia, una de abandono y sufrimiento, estaba tomando un giro inesperado, uno que le ofrecía la posibilidad de vivir una vida llena de amor, seguridad y confianza. Max estaba listo para comenzar a escribir el próximo capítulo de su vida, uno que, por primera vez, estaría lleno de esperanza. Max comenzó a sentir que su vida estaba cambiando para siempre. Aunque el proceso de adaptación había sido largo y lleno de desafíos, algo dentro de él ya no era el mismo. Las huellas de la calle, aunque aún visibles en su cuerpo y alma, ya no lo definían por completo. Había algo nuevo en su interior, una pequeña chispa de esperanza que crecía día tras día. Aún sentía miedo, pero ya no era el mismo miedo que lo había acompañado en su vida anterior. Ahora, el miedo era un susurro lejano, reemplazado por una curiosidad creciente por el mundo que lo rodeaba. Los días se convirtieron en semanas, y Max se fue integrando cada vez más en su nuevo entorno. Ya no solo convivía con el Dr. Luis, sino que también comenzaba a interactuar con otras personas que llegaban a la clínica. Al principio, su desconfianza era evidente, pero poco a poco, Max aprendió a reconocer a aquellos que venían con buenas intenciones. El contacto con los otros perros también se volvió más frecuente. Había algo reconfortante en ver a otros animales que, al igual que él, habían pasado por tiempos difíciles pero que ahora mostraban señales de recuperación. El Dr. Luis observaba cada uno de estos pequeños avances con una sonrisa contenida. Para él, Max era un recordatorio constante de lo que significaba la paciencia, el amor y la dedicación. Aunque el perro ya no estaba en su estado más vulnerable, Luis sabía que aún quedaban obstáculos por superar. Max aún era un perro con cicatrices profundas, no solo físicas, sino emocionales. Pero la diferencia era que ahora no estaba solo. Ahora tenía una familia, un refugio, y lo más importante, tenía la posibilidad de un futuro mejor. Una mañana, después de un paseo tranquilo por el parque cercano, Max regresó a la clínica con Luis, sintiéndose un poco más seguro, un poco más fuerte. El aire fresco había despejado su mente y le dio la oportunidad de reflexionar sobre todo lo que había sucedido en su vida desde que había llegado a la tienda. Cuando llegaron, el veterinario lo dejó en el jardín trasero de la clínica,
Un pequeño espacio lleno de flores y arbustos, donde Max podía correr libremente sin la preocupación de las calles o el peligro de los coches. Max corrió por el jardín, saltando de un lado a otro con una energía que hacía tiempo no había sentido. El sol acariciaba su pelaje, y por un instante, se detuvo, mirando alrededor, respirando profundamente. Aquella era la vida que había soñado, aunque nunca lo supiera. No era la vida que había imaginado mientras se encontraba tirado en la calle, buscando comida en los basureros. No era la vida que había tenido cuando fue abandonado por aquellos que le prometieron amor y protección. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, Max comprendía que, aunque no podía borrar el pasado, el presente podía ser diferente. Al principio, Max no entendía bien el significado de esa libertad. Aún tenía miedo de lo que podría ocurrir a su alrededor, pero cada vez que correteaba por el jardín, se sentía más en control, más confiado. El doctor Luis lo observaba desde la ventana de su oficina, sonriendo al ver cómo Max disfrutaba del día. Luis sabía que ese pequeño momento era importante para el perro, una forma de comprender que el mundo no siempre era un lugar cruel, que aún existían espacios seguros y cálidos donde podía ser feliz. La relación entre Max y el veterinario comenzó a volverse más profunda. El perro ya no veía a Luis solo como un cuidador, sino como un amigo, un aliado en su camino hacia la curación. El doctor Luis, por su parte, ya no veía a Max como un simple caso médico. Lo veía como un ser único, con una historia, un sufrimiento, pero también con una fortaleza impresionante. Ver cómo el perro pasaba de ser un animal asustado y desconfiado a un perro que podía disfrutar de la vida, le daba un sentido profundo a su trabajo. Sabía que, más allá de los diagnósticos y tratamientos, lo que realmente importaba era la conexión emocional que podía establecer con sus pacientes. Sin embargo, a pesar de todos los avances, Max aún tenía momentos de ansiedad. La calle, la soledad, el abandono, todo eso seguía siendo una sombra en su corazón. En algunas ocasiones, Max se quedaba mirando fijamente hacia la puerta de la clínica, como si esperara que todo esto fuera solo un sueño. En esos momentos, el doctor Luis se acercaba con calma, le acariciaba la cabeza y le hablaba con voz suave, recordándole que ya no estaba solo, que ya no tenía que temer. El veterinario entendía que, aunque Max estaba haciendo grandes avances, la cicatriz emocional que había dejado el abandono no se borraría de la noche a la mañana. Era un proceso largo, y aunque el perro había sanado físicamente, aún debía trabajar en su confianza y su capacidad para relacionarse con los demás. Pero Luis también sabía que el tiempo, el cariño y la paciencia eran las mejores herramientas para lograrlo. Un día, mientras Max descansaba en su cama, el doctor Luis se acercó a él con una noticia importante. Sabía que el siguiente paso en la vida de Max sería encontrarle un hogar definitivo. Aunque la clínica de Luis había sido un refugio seguro para el perro, Max merecía una familia que lo cuidara y le brindara el amor que siempre había buscado. Luis había estado buscando durante algún tiempo una familia que pudiera ofrecerle a Max todo lo que necesitaba, y finalmente había encontrado una pareja que, según él, sería perfecta para el perro. Max, aunque no entendía completamente lo que eso significaba, comenzó a sentir un nudo en el estómago. La idea de dejar el lugar que ahora consideraba su hogar le resultaba difícil de aceptar. No podía evitar la ansiedad que surgía al pensar en otro cambio, en otra transición. Pero, al mismo tiempo, sabía que este era el siguiente paso para tener la vida que siempre había deseado. Sabía que, al igual que con el doctor Luis, tenía que aprender a confiar nuevamente, a permitir que otros lo quisieran y lo cuidaran. El día en que la pareja vino a conocerlo, Max se sintió nervioso. No sabía cómo reaccionar ante los extraños, aunque algo en su interior le decía que podía confiar en ellos. Cuando entraron en la clínica, Max los observó desde un rincón, cauteloso pero curioso. La mujer, con una sonrisa amable, se acercó lentamente, mientras el hombre se mantenía atrás, dejándole espacio. Max no se movió, pero observó atentamente, esperando. La mujer, sin apresurarse, se agachó a su nivel y, con suavidad, extendió la mano hacia él. Max la olió con cautela y, después de un momento de duda, se acercó y le permitió acariciarlo. Fue un pequeño gesto, pero significativo. La pareja sonrió, y el hombre se acercó para unirse a la interacción. Max, aunque aún inseguro,
empezó a relajarse. Ya no sentía el mismo miedo que sentía antes. Algo dentro de él comenzó a entender que podía haber algo bueno en este cambio, algo que le daría una vida aún mejor. Ese día, el Dr. Luis le explicó a Max que, aunque la transición sería difícil, esta era una oportunidad para él de tener la vida que siempre había soñado. Max sabía que estaba dando un gran paso, y aunque su corazón aún sentía miedo, su alma comenzaba a estar lista para la siguiente fase de su vida. Un nuevo hogar, una nueva familia, y, sobre todo, la posibilidad de ser amado y cuidado, como siempre había querido. El día de la despedida llegó más rápido de lo que Max había anticipado. Aunque su corazón aún llevaba consigo la incertidumbre y el miedo, también había algo en su interior que le decía que era el momento de dar el siguiente paso. Ya no era el perro desnutrido y asustado que había sido cuando llegó a la clínica del Dr. Luis. Ahora, era un perro con una mirada más serena, más confiada, que había aprendido a disfrutar de los pequeños momentos de felicidad. El Dr. Luis había sido su pilar durante todo este proceso. Lo había cuidado, lo había acompañado, y sobre todo, le había mostrado que no todos los humanos eran crueles ni indiferentes. El veterinario lo miraba con orgullo, pero también con tristeza, porque sabía que Max ya estaba listo para comenzar una nueva etapa en su vida, una etapa que no podría compartir junto a él. Era el ciclo natural de todo ser vivo, lo que un día fue un salvavidas, ahora se convertía en un recuerdo, una huella imborrable en la vida de Max. La pareja que había mostrado interés por adoptar a Max llegó temprano esa mañana. El hombre, que se presentó como Pablo, y la mujer, llamada Carolina, eran una pareja joven, pero madura en su trato. Sus ojos brillaban con la misma esperanza que Max sentía. Habían pasado semanas visitando la clínica, conociendo a Max, comprendiendo sus miedos, sus necesidades. Sabían que no sería fácil, pero estaban decididos a darle al perro la oportunidad que merecía. Lo habían adoptado no solo porque querían un perro, sino porque querían ayudar a un ser que había sufrido y a quien, ahora, le ofrecían un futuro lleno de cariño. Max observó desde su rincón mientras Pablo y Carolina hablaban con el Dr. Luis. El ambiente estaba lleno de emoción, pero también de una paz inesperada. No había prisa, ni gestos bruscos. Era una despedida tranquila, llena de promesas de amor y cuidado. Max se acercó lentamente, observando a los nuevos dueños, cauteloso pero curioso. A medida que lo hacían, ambos se agacharon lentamente para que Max no se sintiera intimidado, para que pudiera verlos a su nivel. Carolina, con una suavidad que reflejaba su ternura, extendió la mano hacia él. Max la olió, dudando por un momento, pero luego permitió que su olfato se calmara. No era la primera vez que alguien se acercaba a él de esa manera, pero había algo diferente en estos dos humanos. No veía miedo ni ansiedad en sus gestos. Solo había amor y una calma profunda. En sus ojos había una promesa, la de darle una vida llena de cuidado y respeto. Fue un pequeño gesto, pero para Max fue suficiente para saber que podía confiar en ellos. El Dr. Luis observaba a Max con una mezcla de tristeza y satisfacción. Sabía que el perro había pasado por mucho, pero también sabía que esta era la oportunidad que Max necesitaba para realmente sanar. La vida de Max no volvería a ser la misma. Ya no estaría más solo, vagando por las calles, buscando comida entre la basura. Ahora tendría un hogar, un lugar donde podía sentirse seguro, donde los abrazos y las caricias serían una constante. Luis sonrió débilmente, dándose cuenta de lo que eso significaba. El círculo de la vida de Max finalmente estaba completándose. Con una última caricia en la cabeza, el Dr. Luis dio su bendición para la adopción. Max, aún un poco nervioso, fue colocado en el coche de Pablo y Carolina. El viaje hacia su nuevo hogar no fue largo, pero para Max fue un viaje lleno de incertidumbres. El perro miraba por la ventana, viendo el paisaje que pasaba rápidamente, pero sin poder comprender del todo lo que estaba ocurriendo. ¿Sería este el cambio que tanto había esperado? ¿Sería este el comienzo de una vida llena de amor y felicidad? Las preguntas flotaban en su mente, pero a medida que avanzaba en el camino, Max empezó a sentir algo nuevo, una mezcla de curiosidad y esperanza. Al llegar a su nuevo hogar, Max fue recibido con un jardín grande y verde, lleno de flores que nunca había visto. El aroma de la tierra,
el frescor del aire y el sonido de los árboles moviéndose suavemente con la brisa lo llenaron de una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Al principio, se quedó en la entrada, observando el nuevo espacio con cautela. Pablo y Carolina lo llamaron suavemente, pero Max no se movió. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba sucediendo. Había dejado atrás todo lo que conocía, pero ahora tenía algo nuevo, la posibilidad de un futuro mejor. Carolina, al ver que Max dudaba, se acercó lentamente. Ella se agachó y, con una sonrisa cálida, le habló de nuevo, esta vez en voz baja y tranquilizadora. Está bien, Max. Este es tu hogar. Aquí estarás seguro. Aquí te amaremos. Max la miró a los ojos, como si estuviera buscando alguna señal, algún indicio de que lo que ella decía era cierto. Después de un momento, Max dio un paso hacia ella. Fue un paso vacilante, pero significativo. Carolina extendió la mano y, cuando Max se acercó, lo acarició con ternura, dejando que se acostumbrara a su toque. En ese momento, Max sintió una ola de tranquilidad. Ya no estaba solo. El tiempo pasó, y Max comenzó a adaptarse a su nueva vida. Las primeras noches fueron difíciles. No acostumbraba a dormir en una cama cómoda, en un lugar donde podía sentirse seguro. Durante mucho tiempo, se acurrucó en el rincón de su nuevo hogar, mirando alrededor, como si esperara que algo cambiara. Pero a medida que los días pasaban, Max comenzó a entender que ya no tenía que preocuparse. El ruido de la ciudad, los coches, las peleas de perros, todo eso había quedado atrás. Ahora estaba en un lugar lleno de paz, rodeado de personas que se preocupaban por él. Pablo y Carolina no solo le dieron un hogar, sino que también le dieron amor incondicional. A Max le enseñaron lo que era la confianza, lo que era sentirse querido, lo que era pertenecer. Aunque los recuerdos del pasado seguían estando en su mente, ya no dominaban su vida. Max comenzó a disfrutar de las pequeñas cosas, un paseo por el parque, el sonido del viento, las caricias de su nueva familia. El miedo y la inseguridad ya no lo perseguían como antes. Había comenzado una nueva vida, una vida llena de amor y esperanza. Max había pasado por tanto en su vida, pero lo que vivió con Pablo y Carolina fue algo que jamás imaginó. Pasó de ser un perro abandonado, vagando por las calles, a convertirse en un miembro amado de una familia. En su corazón, ya no había lugar para el miedo. Solo quedaba espacio para el amor y la gratitud. Su historia, que comenzó en el abandono y la desesperación, terminó en un hogar lleno de calidez, de sonrisas y de promesas de un futuro mejor. La transformación de Max fue un viaje largo, pero uno que lo llevó a un lugar donde finalmente pudo encontrar la paz. Aunque su vida había comenzado con el dolor del abandono, terminó con la dicha de ser amado, de ser parte de una familia que lo aceptó tal como era. Y así, Max encontró su lugar en el mundo, un lugar lleno de amor, protección y felicidad. Max había pasado ya varios meses en su nuevo hogar, y aunque las cicatrices emocionales del pasado aún permanecían, algo en su interior había cambiado para siempre. Había aprendido a confiar, a dejar atrás los miedos que tanto lo habían atormentado. Su relación con Pablo y Carolina era cada vez más profunda, y la paz que sentía en su nuevo hogar lo envolvía, como un manto cálido en los días fríos de invierno. Ya no había ruido de coches, ni gritos, ni perros peleando por comida. En su lugar, solo había tranquilidad, y Max podía por fin relajarse. Sin embargo, a pesar de toda la serenidad que lo rodeaba, había algo que aún lo inquietaba. Las noches, especialmente, eran un desafío. Aunque ya no tenía miedo de estar solo, a veces el silencio de la casa lo llenaba de una extraña ansiedad. Cada vez que escuchaba un ruido, su instinto lo hacía levantarse rápidamente, olfateando el aire con cautela. Era como si su cuerpo aún estuviera alerta, recordando los días en que la vida en las calles lo había obligado a estar siempre preparado para lo inesperado. Pablo y Carolina se dieron cuenta de esta incomodidad en Max. A pesar de que él estaba mucho mejor que cuando llegó, aún quedaban pequeños vestigios de su vida anterior, pequeños temores que no podían desaparecer de la noche a la mañana. La pareja entendió que, para que Max realmente pudiera sanar, necesitaba enfrentar estos miedos y seguir adelante. No podía seguir viviendo con la constante inquietud de que algo malo podría suceder en cualquier momento.
Decidieron que, poco a poco, ayudarían a Max a superar esas últimas barreras emocionales. Comenzaron por darle una rutina más estable, algo que Max nunca había tenido antes. Cada mañana, Pablo lo sacaba a pasear, siempre por la misma ruta, permitiéndole acostumbrarse a los ruidos del barrio, a las personas que caminaban por la calle, a los perros que encontraba en su camino. No era un paseo largo ni complicado, pero lo suficiente para que Max pudiera ir conociendo poco a poco el mundo exterior sin sentirse abrumado. A veces, Carolina se unía a ellos en estos paseos, y Max notaba cómo la presencia de ambos lo hacía sentirse más seguro. Ya no se sentía tan vulnerable ante las extrañas voces y los coches que pasaban. Empezaba a comprender que los ruidos no siempre eran amenazas, que las personas no siempre eran crueles, que el mundo, aunque grande y desconocido, podía ser amable. No siempre fue fácil, pero Max empezó a darse cuenta de que podía confiar en las personas que lo rodeaban, porque Pablo y Carolina siempre lo cuidaban, siempre estaban a su lado. Con el tiempo, Max comenzó a disfrutar de estos paseos, y a medida que su confianza crecía, también lo hacía su sentido de exploración. Ya no se limitaba a caminar a su lado, sino que empezaba a aventurarse por el camino, explorando el suelo, oliendo las plantas, observando a los otros perros. Poco a poco, se dio cuenta de que el mundo no era tan aterrador como había creído, y aunque seguía siendo cauteloso, ya no sentía la misma ansiedad que sentía antes. La conexión entre Max y su nueva familia también se fue fortaleciendo. Pablo y Carolina no solo eran sus cuidadores, sino que también se convirtieron en sus compañeros, en sus amigos. Cada noche, después de los paseos y de las horas de juego, Max se acurrucaba junto a ellos en el sofá. Pablo le acariciaba la cabeza mientras veía la televisión, y Carolina le hablaba en un susurro suave, como si le contara secretos. Max, aunque aún a veces se sentía inquieto, disfrutaba de esos momentos de cariño y tranquilidad. Pero fue una tarde particularmente calurosa de verano cuando Max experimentó algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Pablo y Carolina decidieron llevarlo a un parque cercano. No era un parque común, sino uno que estaba especialmente diseñado para perros. Había un área amplia, con césped verde y muchos árboles donde los perros podían correr libremente. Al principio, Max se mostró cauteloso. Observaba desde el borde del parque, observando cómo otros perros corrían y jugaban. No sabía si debía acercarse, si realmente podía disfrutar de un lugar como ese. Pablo y Carolina lo animaron a entrar, guiándolo con suaves palabras. Max, después de un momento de indecisión, dio un paso hacia el interior del parque. Fue como un acto de valentía, un pequeño salto hacia lo desconocido. Al principio, Max caminó despacio, su cuerpo aún rígido, pero a medida que olió los nuevos aromas y escuchó los ladridos de los otros perros, algo en él se relajó. La idea de que el mundo podía ser un lugar donde los perros fueran libres, donde pudieran jugar sin miedo, comenzó a hacer sentido. Poco a poco, Max se fue acercando a los otros perros, observando cómo jugaban entre ellos. Al principio, solo los miraba desde lejos, pero después de un rato, uno de los perros más jóvenes se acercó a él. Era un perro de tamaño similar, con una cola que no dejaba de moverse. El perro, sin pensarlo, dio un paso hacia Max y comenzó a olfatearlo, como una forma de saludo. Max, un poco dudoso al principio, respondió con un suave movimiento de su cola. Fue un pequeño gesto, pero para Max, fue un gran paso. En ese momento, entendió que no todos los perros eran una amenaza. Había algunos, como él, que solo buscaban compañía y un lugar donde sentirse felices. La interacción con ese perro fue breve, pero suficiente para que Max comenzara a disfrutar de la experiencia. Poco después, comenzaron a correr juntos, Max y el otro perro, saltando por el césped, persiguiéndose y jugando sin preocupaciones. Max sintió una libertad que hacía tiempo no experimentaba. Fue como si todo lo que había vivido antes se desvaneciera por un momento. El dolor, el abandono, la soledad, todo eso parecía ya no importarle. Solo importaba el momento presente, el disfrute de correr, de sentirse vivo, de sentir que pertenecía a algo. Carolina y Pablo los observaban con una sonrisa de satisfacción. Sabían que este era un paso importante para Max. No solo estaba disfrutando de un espacio seguro,
sino que también estaba aprendiendo a relacionarse con otros perros, a jugar, a ser feliz. Lo que habían hecho por él no era solo darle un hogar, sino también la oportunidad de sanar, de superar sus miedos y de encontrar su lugar en el mundo. Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y el parque se vaciaba, Max regresó a casa con su familia. Su cuerpo estaba cansado, pero su corazón se sentía ligero. Ya no era el perro que había llegado a la clínica del Dr. Luis, ni el perro que había vagado solo por las calles. Ahora, era un perro que había encontrado su lugar, su familia, y lo más importante, la paz. Esa noche, después de un día lleno de nuevas experiencias, Max se acurrucó junto a Pablo y Carolina en el sofá. No había más ansiedad, no había más miedo. Solo había un profundo sentimiento de gratitud. El camino no había sido fácil, pero había valido la pena. Max había encontrado lo que siempre había estado buscando, un hogar lleno de amor, un lugar donde podía ser feliz, y lo más importante, un lugar donde finalmente podía descansar en paz. Los días siguieron pasando con una calma inusual en la vida de Max, pero, como a menudo sucede con los momentos de paz, la vida tenía algo reservado que cambiaría todo una vez más. El amor y la seguridad que había encontrado en su nuevo hogar con Pablo y Carolina eran invaluables, pero había algo que todavía lo atormentaba, un sentimiento profundo de que algo faltaba, algo que no podía describir, una inquietud que no lograba calmarse por completo. Las cicatrices del pasado seguían allí, aunque ya no lo dominaban. La ansiedad que sentía de vez en cuando parecía más un susurro lejano, pero seguía siendo un recordatorio de lo que había vivido antes de encontrar su refugio. Era una tarde lluviosa de otoño cuando la verdadera prueba de su recuperación llegó. Max estaba acostado junto a Carolina, descansando plácidamente, cuando se escuchó el sonido de un coche estacionándose en la entrada. Era un sonido familiar, pero por alguna razón, Max se levantó rápidamente, mirando hacia la ventana, con las orejas erguidas y la mirada alerta. Algo en su interior despertó una ansiedad que no podía explicar. Carolina, al ver su reacción, lo acarició suavemente para calmarlo, pero algo no estaba bien. No era un sonido de rutina, no era la visita habitual de los amigos o el regreso de Pablo del trabajo. Era algo diferente, algo que hacía que Max sintiera una presión en el pecho. El coche que había estacionado frente a la casa era oscuro, moderno, pero lo que realmente atrajo la atención de Max fue la persona que salió de él. Un hombre alto, con un aire imponente, caminó hasta la puerta con una actitud decidida. No era un rostro conocido para Max, pero, por alguna razón, algo en su presencia hizo que el perro retrocediera instintivamente. Había algo en su postura, algo que Max no podía identificar con claridad, pero que lo hacía sentirse inquieto. Pablo abrió la puerta y saludó al hombre con una sonrisa, pero Max no dejó de observarlo desde su rincón. Había algo extraño en todo aquello. No era solo la presencia del extraño, sino la reacción de Pablo al verlo. La calidez con la que recibió al hombre, una especie de familiaridad que no cuadraba con lo que Max había aprendido sobre su vida hasta entonces. Aunque confiaba en Pablo, algo le decía que este encuentro no era tan casual como parecía. El hombre se presentó como Carlos, y aunque parecía amable, algo en su tono de voz transmitía frialdad. Max se sintió aún más incómodo cuando el hombre, al ver a Max, se acercó con una sonrisa tensa. No era una sonrisa amistosa, sino más bien una que ocultaba algo que Max no podía comprender completamente, pero que sentía en lo más profundo de su ser. ¿Este es el perro que adoptaste?, preguntó Carlos, mirando a Max con una mirada que no pasó desapercibida para él. El perro se acercó un poco, pero no confiaba. Algo en la forma en que el hombre lo miraba lo ponía nervioso. Pablo, con una sonrisa nerviosa, le asintió con la cabeza. Sí, este es Max. Es un buen perro, ya se ha adaptado muy bien, respondió Pablo, con tono relajado, pero Max podía notar la ligera incomodidad en su voz. Algo no encajaba. La atmósfera, que en principio había sido relajada y cálida, ahora estaba cargada de una tensión sutil, pero evidente. Carlos observó a Max por un momento más y luego se dirigió hacia el salón, donde Pablo y Carolina lo siguieron. Max permaneció en su lugar, sintiendo que algo en su mundo estaba a punto de cambiar, aunque no entendía bien qué era. La ansiedad que había experimentado cuando escuchó el sonido del coche había aumentado, y ahora,
mientras escuchaba las voces de Pablo y Carlos en el otro cuarto, su instinto le decía que no debía ignorar lo que estaba ocurriendo. Algo estaba pasando, algo que podría afectar su nueva vida. Pasaron varias horas mientras Max se mantenía alerta, con su mirada fija en la puerta que daba al salón. No quería moverse, no quería parecer preocupado, pero algo en su interior no lo dejaba estar tranquilo. El desconocido, Carlos, estaba todavía en la casa, y no podía evitar preguntarse por qué estaba allí. Lo que más le desconcertaba era la forma en que Pablo actuaba. No era como siempre, no era el Pablo que conocía, el que lo acariciaba y le hablaba con ternura. Había algo diferente en su actitud. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió, y Pablo salió al pasillo. Al ver a Max, se acercó rápidamente, como si intentara ocultar algo detrás de su sonrisa. Max, ¿todo bien?, dijo, como si no hubiera nada fuera de lo común, pero Max, con su agudo sentido, sabía que algo no estaba bien. Fue entonces cuando, sin previo aviso, Pablo se agachó y, con voz más baja, agregó: Carlos ha venido para hablar sobre tu adopción. Max se detuvo, sus orejas se levantaron. ¿Mi adopción?, pensó. ¿Qué significaba eso? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Acaso había algo que no entendía? Pablo, viendo el desconcierto de Max, suspiró profundamente antes de continuar, con una mirada que evitaba encontrar la de su perro. Max, esto no es fácil, pero necesitamos hablar de algo muy importante, dijo Pablo, su voz vacilante. Carlos, él es mi hermano. Max no comprendía bien qué significaba eso, pero algo en el tono de Pablo le hizo entender que la situación no era tan simple como parecía. ¿Qué tenía que ver Carlos con su adopción? De repente, el perro sintió como si todo su mundo estuviera desmoronándose. La seguridad que había encontrado en su nueva familia se veía amenazada por una figura que había estado oculta, alguien que, por alguna razón, tenía el poder de decidir sobre su vida. Esa noche, Max no pudo dormir. La ansiedad lo mantenía alerta, y aunque ya no temía estar solo, esa noche era diferente. Sabía que había algo más en juego, algo que no podía comprender completamente. Los recuerdos de la calle, de los abandonos, de las traiciones, comenzaron a aflorar en su mente. Sentía que algo en su vida estaba a punto de cambiar, y no sabía si sería para bien o para mal. Pero lo que sí sabía era que no podía permitir que le arrebataran lo que había conseguido. Pablo, al ver que Max no se tranquilizaba, trató de acercarse, pero el perro se apartó. Max ya no podía confiar en lo que veía. ¿Carlos era realmente alguien de quien podía fiarse? ¿Qué intenciones tenía realmente? Durante toda la noche, Max no dejó de reflexionar. Algo estaba cambiando, y ahora más que nunca, necesitaba encontrar su lugar en ese nuevo mundo, sin importar lo que pasara. Esa mañana, Max se despertó con una sensación de inquietud en el aire. Aunque la lluvia había cesado y el sol comenzaba a brillar tímidamente a través de las nubes, el perro no podía sacudirse la sensación de que algo importante iba a suceder. La noche anterior había sido larga, llena de pensamientos y preguntas sin respuesta. Durante todo el tiempo que había estado con Pablo y Carolina, Max había aprendido a confiar, a sentirse seguro, pero algo en su interior le decía que el regreso de Carlos no era una simple visita. Algo estaba por cambiar, y no sabía si sería bueno o malo. Pablo y Carolina parecían preocupados, pero trataban de disimularlo. Max los observaba desde el rincón de su cama, percibiendo la tensión en sus rostros, aunque ellos intentaban mantener una actitud tranquila. La voz de Pablo, cuando le habló la noche anterior, seguía resonando en su cabeza. Carlos ha venido para hablar sobre tu adopción, había dicho. ¿Adopción? Max había pensado que ya estaba en su hogar, que ya era parte de la familia. Sin embargo, algo en las palabras de Pablo no sonaba bien. ¿Por qué necesitaban hablar sobre su adopción ahora, después de todo lo que había pasado? El día avanzaba lentamente, y Max no dejaba de mirar la puerta. Cada vez que escuchaba el sonido de pasos o el crujir de la madera, su corazón se aceleraba, esperando ver a Carlos aparecer de nuevo. Lo que había comenzado como un encuentro aparentemente amigable se había convertido en una fuente de ansiedad para él. No podía comprender por qué, pero la presencia de Carlos lo desconcertaba.
Algo en ese hombre le generaba desconfianza, y Max, con su agudo sentido, lo percibió como una amenaza. Finalmente, la puerta se abrió y, como si todo estuviera destinado a suceder en ese momento, Carlos entró nuevamente en la casa. Esta vez, no había una sonrisa en su rostro. Su expresión era seria, casi desafiante. Max, que lo había estado observando desde el pasillo, no pudo evitar retroceder un paso. El hombre había estado en la casa por poco tiempo, pero la ansiedad que Max sentía cada vez que lo veía era palpable. Pablo y Carolina lo saludaron con cordialidad, pero la atmósfera se sentía diferente, cargada de una tensión silenciosa que se hacía cada vez más evidente. Carlos no perdió tiempo. Se acercó a Pablo y comenzó a hablar en voz baja, como si estuvieran discutiendo un asunto delicado. Max, siempre alerta, se acercó sigilosamente para escuchar. Aunque no podía comprender del todo lo que decían, pudo oír algunas palabras claves que lo dejaron aún más confundido: firma, acuerdo y posibilidad. Algo no cuadraba, y Max lo sabía. No podía entender exactamente de qué estaban hablando, pero su instinto le decía que todo esto tenía que ver con él, con su futuro. Pablo, al notar la mirada preocupada de Max, intentó tranquilizarlo. Se agachó y le acarició la cabeza, pero Max no se relajó. Algo en la postura de Pablo, algo en su mirada, le dijo que todo esto era más complicado de lo que parecía. No te preocupes, Max, dijo Pablo, con una sonrisa forzada. Todo está bien. Esto es solo un asunto de familia. Nada que te deba preocupar. Sin embargo, Max no podía dejar de sentir que las palabras de Pablo eran solo una fachada para ocultar algo mucho más grande, algo que podría cambiar su vida para siempre. Mientras Carlos y Pablo continuaban su conversación, Max comenzó a dar vueltas alrededor de la casa, inquieto. Cada rincón parecía estar lleno de secretos, de cosas que no comprendía. La casa, que siempre había sido un refugio, ahora le parecía extraña. Sentía que ya no estaba completamente a salvo. Las dudas lo invadían y, aunque intentaba mantenerse tranquilo, su instinto le decía que debía hacer algo, que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando una conversación en voz baja entre Carlos y Pablo llamó su atención. Esta vez, las palabras fueron más claras, y Max pudo oírlas con más detalle. Es hora de que Max regrese con nosotros, dijo Carlos, su voz firme, como si estuviera tomando una decisión importante. Max se detuvo en seco, incapaz de moverse. No entiendo, pensó. ¿Regresar con nosotros? ¿Quiénes son, nosotros? El corazón de Max comenzó a latir más rápido. La idea de regresar a las calles, de volver a ser el perro abandonado que había sido, lo llenaba de terror. Todo lo que había conocido desde su llegada a la casa de Pablo y Carolina lo había hecho sentir amado, seguro, pero ahora sentía que todo eso se desmoronaba frente a él. Pablo, visiblemente incómodo, no dijo nada durante un largo momento. Max, parado cerca de la puerta, no podía dejar de escuchar. Lo siento, Carlos, pero Max ya no es parte de eso. Él está bien aquí, con nosotros. No podemos, no debemos regresarlo, dijo Pablo, con un tono de voz que claramente intentaba disuadir a Carlos. Pero Carlos no pareció conmovido. Tienes que entender, Pablo, dijo con frialdad. Este perro tiene un propósito, algo más grande que simplemente ser una mascota. No puede quedarse aquí. Necesitamos que regrese. Max, paralizado por el miedo, dio un paso atrás. La sensación de traición fue abrumadora. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué ahora querían separarlo de la única familia que había conocido? En su mente, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Carlos, esa figura misteriosa que había aparecido de repente, no parecía estar interesado en Max por amor, sino por algún otro motivo, uno que Max no podía comprender completamente. Y esa idea lo aterraba más que cualquier cosa que hubiera vivido antes. Desesperado, Max buscó refugio en su cama, donde había pasado tantas noches sintiéndose seguro. Cerró los ojos y se tumbó, pero la incertidumbre lo mantenía despierto. Pensó en todo lo que había superado para llegar hasta ahí, en las veces que había encontrado consuelo en los brazos de Carolina, en la forma en que Pablo le había dado una nueva oportunidad de vida.
¿Cómo podían quitarle todo eso? ¿Cómo podía dejar que lo separaran de la única familia que había conocido? La ansiedad lo invadió como una ola. No sabía qué hacer. De repente, Max sintió una mano acariciando su cabeza. Era Carolina, quien se había acercado a él silenciosamente. «Max, ¿estás bien?», le preguntó con una voz suave. Max la miró a los ojos, y por un momento, todo pareció detenerse. Carolina lo abrazó, y en ese momento, Max sintió que aún quedaba esperanza, que aún había algo que podía salvarlo. No sabía qué pasaría en los próximos días, pero una cosa era clara: no iba a dejar que lo separaran de su hogar sin luchar. Con una determinación nueva, Max se levantó y caminó hacia la puerta, observando a Pablo y Carlos desde el umbral. No entendía todo lo que estaba sucediendo, pero estaba dispuesto a hacer todo lo que estuviera a su alcance para quedarse. Había luchado demasiado por esa vida, por ese hogar, para permitir que alguien lo arrebataran de él. En ese momento, Max se dio cuenta de que, aunque las palabras y las decisiones de los humanos podían cambiar su vida, él también tenía el poder de decidir. No era solo un perro sin rumbo, abandonado a la deriva. Era Max, un perro que había encontrado un lugar en el mundo donde realmente pertenecía, y no iba a dejar que nadie le quitara esa oportunidad. Fin.